Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Aquí estamos con Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello, la asistencia técnica de Javier Caraballo, quien les habla, Héctor Amodio Pérez, poniendo en marcha el cernidor número 298, correspondiente al día 16 de julio del año 2026. Yo no voy a caer hoy en el ridículo de recordar que hace 76 años fuimos campeones del mundo. Porque yo ya dije que Maracaná fue lo peor que nos pudo pasar para el Uruguay. Así que voy a terminar de leer lo que les prometí sobre los llamados negocios de Mansilla, para que luego puedan ustedes sacar sus propias conclusiones. ¿Se acuerdan que una de las propiedades era el tambo Liebling? Pues el tambo Liebling correspondía a los padrones 6.147, 6.150, 6.151, 11.430, 13.848, 13.849 y 13.850. Y había sido comprado por Texor, Sociedad Anónima, una de las sociedades anónimas del MLN. Posteriormente, Texor, que era una empresa de Almandós, uno de los testaferros del MLN, vendió el tambo Liebling a Yabran Sociedad Anónima. ¿Cómo lo pudo vender? Porque fue el único de estos bienes que fue devuelto a uno de los testaferros del MLN. Otros más adelante le fueron devueltos a sus dueños, como la estancia Spartacus, a la familia Esclavo. Otros inmuebles, como la casa de la calle Juan Polié, donde estaba la cárcel del pueblo, fue denegada la entrega a sus dueños. No sabemos por qué, los distintos criterios. En el año 2000, el Poder Ejecutivo resolvió la restitución a Almandós de otros inmuebles rurales y las mejoras incautadas durante 17 años. Eran 2 campos, 297 vaquillonas holando, 418 cabezas de ganado, también holando, y los daños producidos en los inmuebles de su propiedad. Indemnización. Pero Almandós no se conformó con esto. Como el decreto del Poder Ejecutivo no se expidió sobre el lucro cesante, es decir, el dinero que se le privó de ganar al ciudadano titular de sus inmuebles, demandó al Estado para que lo compensara. Puntualmente, Almandós reclamó la venta de leche y todo también lo que dejó de percibir por la explotación de los 2 campos, la maquinaria y los semovientes, incluso lo que dejó de percibir por la explotación de una cantera. A este le pagaron el lucro cesante, a mí no. Luego de un largo juicio, según la resolución de la Suprema Corte de Justicia, dijo que corresponde entonces aceptar que puede el actor pretender que se condene al Ministerio del Interior a pagar una suma que se determinará por concepto de venta de leche, descontando los costos de producción, insumos, impuestos y demás gastos propios de la misma. En un documento del registro de traslaciones de dominio de Pando,
referente al tambo Liebling, aparece una compra-venta que se realizó el 5 de junio de 1997. Texor Sociedad Anónima, en ese momento administrada por Alman II, que era el tenedor del bien, la vendió a Yabran Sociedad Anónima la propiedad por $333.000. No se anima. Creada el 23 de octubre de 1972, en la Argentina, por estar en ese momento, que después serán los renunciantes con toda seguridad, formaron la Sociedad Anónima Oldar. En 2001, Página 12 publicó una investigación sobre las empresas uruguayas en las que se distinguía 3 formas de operar que tenían los estudios uruguayos. Y se hacían referencia al modelo Lubrinerman, en referencia a Israel Lubrinerman, uno de los 3 abogados, que creaba falsas sociedades para simular operaciones de compra-venta. Este estudio se instaló en Argentina y se dedicó a crear sociedades anónimas para que importantes empresarios de ese país pudieran evadir impuestos. Y los uruguayos aprovecharon la volada. Esto explica la aparición del estudio Viñoli en el acta fundacional de Oldar Sociedad Anónima, que es la sociedad anónima formada por el MLN para comprar la casona de Punta Gorda. Ahora, Oldar Sociedad Anónima, según el registro número 6, folio del libro número 1 de 1974 del libro Registro de Comercio en la Argentina, fue registrada el mismo día que Texor, la empresa que se utilizó para comprar el tambo Liebling. O sea que estaban vinculadas una y otra. Ahora bien, yo, sin pretender ser poseedor de la verdad, quiero recordar que Mansilla, junto a Alemany, Martínez Platero y Kimal Amir, habían sido condenados a muerte por traición, por formar el grupo político Nuevos Tiempos. A Guailo también, Amodio. Sí, es cierto, Guailo también. Ahora, ¿por qué razón pudieron volver a la actividad política en el Uruguay sin inconveniente? Según mi opinión, porque por lo menos parte de esos negociados, el resultado económico de esos negociados, fueron a parar a las arcas del MPP. ¿Por qué digo esto? Porque en el año 2016, Mujica y Lucía Topolansky, a través de otra sociedad llamada Gafelur, Sociedad Anónima, compraron terrenos del MLN que eran linderos a la chacra del Rincón del Cerro, que es donde yo creo que estuvo secuestrado en el primer secuestro de Ulises Pereira Reverbel. Más o menos por donde hoy está el Quincho de Varela. Esta operación, que tomó estado público en 2016, consistió en la compra de 2 padrones rurales linderos a la chacra en el Rincón del Cerro, y Mujica aceptó que había sido así y dijo que utilizaba esa sociedad anónima, Gafelur, para administrar sus bienes. ¿Qué bienes podía tener Mujica obtenidos legalmente si había estado toda su vida, prácticamente la mitad de su vida, preso y el resto de su vida no había trabajado nunca? Lo que ganaba como diputado
no sé. Ahora bien, hasta aquí es lo que yo he podido averiguar sobre los negocios de esto. En el año 2017 se planteó una comisión investigadora sobre la compra de esos solares del Rincón del Cerro, que fracasó con todo éxito. Prácticamente los que promovieron la comisión investigadora, que era sobre las tupabandas, porque para eso se pensaba que el dinero había provenido de los asaltos realizados por las tupabandas, terminaron prácticamente pidiéndole perdón a Mujica. No lloraron junto con él de puro milagro. Hay una historia sobre esa comisión investigadora en la cual yo tuve participación junto con Federico Leitch y el ex ministro del Interior Martinelli, que no viene al caso, hoy lo dejamos pasar. Bueno, voy a tocar, para terminar, el tema de la residencia de ancianos, nuevamente. Cuando yo tenía unos 10 años, allá por los años 1947, en casa se recibía la revista Post, que distribuía la embajada americana. Había terminado la Segunda Guerra Mundial, estábamos en plena Guerra Fría, y esta revista era una revista de propaganda estadounidense, pero una propaganda descarada. La revista contenía mayormente fotos sobre la Segunda Guerra Mundial, mostrando el resultado de los bombardeos, escenas de desembarco, los portaaviones, que llamaban mucho la atención en ese entonces, y las obras de reconstrucción de algunas ciudades europeas. Allí en esa revista yo pude ver los efectos de las bombas atómicas que el presidente Harry Truman había hecho estallar sobre Hiroshima el 6 de agosto del año 1945 y sobre Nagasaki el 9 de agosto, 3 días después. Vi las fotos de los juicios de Nuremberg. Pero hoy voy a referirme a una foto que en ese momento me impresionó muchísimo. Acostumbrado como estábamos los niños de entonces a tener a nuestro lado a nuestras madres. En la foto, publicada como propaganda en contra del sistema comunista, se veía una mujer, decía la foto, entrada en años. En aquellos años, entrada en años eran 40 años más o menos. Que estaba vestida pobremente y en una mano llevaba una pala y en el otro un escobillón. El pie de la foto decía más o menos que esa mujer trabajando como barrendera era la prueba de que el sistema comunista era un fracaso. Años más tarde, a partir de los años 60, los movimientos llamados de emancipación de la mujer, que habían tenido su primera ola a finales del siglo XIX y principios del XX, ola que estuvo enfocada en el sufragio y la educación, allá por los años 60 vivían la segunda ola, ahora centrada en los derechos laborales, reproductivos y la autonomía personal. Como consecuencia de eso, hoy las mujeres pueden desarrollar trabajos que antiguamente eran considerados denigrantes para la condición femenina, bien por la dureza o por considerarlos denigrantes. Hoy a nadie asombra una mujer barrendera, soldado o policía, y lo que antes era denigrante para la condición femenina, hoy es motivo de orgullo. No estoy diciendo nada más que relatando unos hechos objetivos. Tampoco asombra verlas en algunos puestos de dirección, aunque en mucho menor escala. Porque como en otras cosas,
la igualdad de oportunidades de ocupar esos puestos de dirección vienen desde la cuna. No cualquiera accede. Pero la incorporación de la mujer al mercado de trabajo tuvo su contrapartida, como es la disminución de la natalidad y la baja de la atención en la educación de los hijos. Y otro problema que se creó por las necesidades familiares de que los dos miembros de la familia trabajaran más de 8 horas diarias, y entonces tenemos que se ha trasladado la crianza y el cuidado de los niños a los abuelos. Ahora bien, la baja natalidad unida a los bajos salarios ha puesto en peligro los antiguos sistemas de seguridad social, lo que ha llevado a algunos países a dar cabida a la inmigración en gran escala. Esto es hecho de todos los días en los países europeos, sobre todo los que tienen costa sobre el Mediterráneo, España, Italia y Grecia. Porque los inmigrantes están dispuestos a aceptar de buen grado los bajos salarios que los nacionales se niegan a aceptar. Y esto está provocando enfrentamientos internos en esos países. Es otra consecuencia de la nueva organización social. Los padres trabajan los dos, no hay hijos, no se mantienen los servicios sociales, se necesita mano de obra, vienen los inmigrantes, trabajan por bajo sueldo, muchas veces son explotados, y así funciona el mundo. Pero tenemos otro problema añadido, que es el tema del cuidado de los viejos, que antes era un tema que quedaba en la familia. ¿Quién va a cuidar? Si no se tienen hijos, no se cuida a los niños porque no hay. ¿Quién va a cuidar a los viejos? Ese es un tema que vamos a tener que resolver, porque están ahí o estamos ahí. Hemos trabajado durante muchos años, 30, 40 años. ¿Quién va a cuidar de los viejos pobres? Porque los viejos ricos no tienen problema, que son la minoría. La mayoría somos los pobres, o clase media baja. Antes, generalmente eran las mujeres, las nietas, que cuidaban a sus abuelos. Hoy no, porque las nietas trabajan. Y está bien, tienen que trabajar, pero el otro tema hay que resolverlo. Voy a ver si para el lunes se me ocurre alguna idea de cómo encarar estos temas. Si se me ocurre alguna, la plantearé, y si no, tocaremos otro tema. Yo quiero hacer mención... Por ejemplo, podría ser la final entre España y Argentina. Sí, porque es posterior al día domingo, el programa. Yo voy a leer un mensaje de un televidente que nos mandó después que vio el programa pasado con el tema de los residenciales. No voy a dar el nombre de la persona, pero lo voy a leer el texto que nos envió. Dice: buenas tardes, señor Lampariello. Recién pude ver este programa donde hablan de los residenciales. Yo trabajé hasta que me jubilé en el 2022 en la empresa fúnebre de 8 de octubre y Villagrán. Trabajé de noche. Salón. Mi trabajo era ir a buscar fallecidos. Es calamitoso ver cómo están algunos viejitos. Llevamos una vez una viejita que, como ya hacía varias horas había fallecido, los piojos ya se le estaban saliendo del cabello y la cara la tenía llena de esos bichos que parecía un enjambre. En mí intuía, aunque le cueste creer, porque el cuerpo no le circulaba más sangre y se quedan sin alimentos. Tuve que pasarle gasas con alcohol y sacarle esos bichos y la costra pegada en la piel. Le digo esto, pero fueron infinidad. Otros todos meados y o cagados.
a veces, como en el 20 de febrero Carce Argerich, pasando la torre frente a la plaza de deportes, en una habitación pequeña que sería de 5x5, había 6 viejitos. En Piscioli, otro que se ve que era violento porque la viejita le pegaba a él siempre, ella lloraba, el fallecido era el esposo. Otra cosa que me contó otra mujer que tuvo residencial es que como ellos administran y tienen el poder del cobro y trámites, le sacan préstamos con esos recibos. Sí, sí. Y de esto ha habido denuncias. Hubo estafa, sí. No me explayo más porque no termino más, pero es un negocio donde claramente se violan flagrantemente los derechos humanos de estas personas. Algunos que no tienen a nadie y otros que los hijos van y los tiran ahí. Triste realidad. Y es verdad lo que dice el señor, ¿no? Sí, señor. Después hay mensajes de todos los colores, pero un poquito que vamos a organizar un poco el cuadro. Acá vamos a ver mensajes. Walter dice: buenas noches. Tengo entendido que Juan Gelman proveía dinero a la izquierda uruguaya. ¿Se sabe a qué grupo? Paramodio conoce a Walter Alcalde. ¿Walter? Alcalde. No. No. Y dice de lo de Juan Gelman que yo desconozco, no sé ustedes. Bien. Julio, podría ser, era administrador de Montonero. el señor Julio Barbosa dice: buenas noches, para la mesa. El senador Brenta quiere hacer una persecución judicial mediante una ley para aquellos que quedaron afuera de la guita reparatoria y meter en cana a algunos que andan la vuelta, que no lo pudieron todavía. El HDP de Percival, que no pudo hacerlo Percival. Sí, lo habíamos tratado en el programa pasado, que habíamos comentado eso. Después tenemos... el becado senador Brenta. Exactamente, el becado. Un inútil. Pero aparte... que debería contar cuando estuvo preso, ¿no? Estuvo preso, pero no estuvo muy mal preso. Vamos a ser objetivos. Yo quería tocar el tema ahora, que está en gran movimiento, el tema de la rendición de cuentas. Acá todo el mundo se rasga las vestiduras, ya le doy el pie, sí. Se rasga las vestiduras en este Uruguay bendito porque dicen que la coalición no va a votar, en general, la rendición de cuentas. Pero el Frente Amplio nunca la votó. Y podrá decir el Frente Amplio, bueno, pero ellos acordaban con los blancos, con los colorados, y que ahí tenían las mayorías para votarlo en general. Pero la realidad es una sola. La realidad en este negocio es que perfectamente hay determinadas leyes que ellos las podrían sacar fuera y... Es lo que iba a decir. Bueno, discúlpeme que le leí el pensamiento. No, pero tengo más... Pero eso es, ahora yo se lo dejo. Los argumentos de Cabildo son lamentables. No, a ver, ya le voy a explicar una cosa. Yo creo que el gran tema de Cabildo es que el general no está acostumbrado a dar órdenes y que no lo obedezca. Eso es una opinión muy personal mía. Entonces el hombre no se anima a decir que Perrone hace lo que quiere. ¿Está bien? Hoy los periodistas en algunos programas ya lo estaban dando a entender. El hombre dice, bueno, hemos tenido discusiones. Perrone mismo se lo dijo, le dijo, los votos son de los diputados, no de Cabildo. O sea que eso fue, cállate la boca, viejo. Lo cual es, vamos, es para expulsarlo. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que el problema de Cabildo... Ya tiene cuadro igual, ¿no? Ya, sí, bueno, ya lo arregló, pero no importa el cuadro. Claro. Baja del partido. Pero, seguro, a ver, el tema cuál es, y eso lo dijo a titular en todos los diarios, ¿no? Pero el gran problema cuál es, que el general, ¿a quién está mandando hoy en su partido? ¿A quién dirige? A la familia de él. Si yo no encuentro más dirigentes cabildantes que hable, capaz que son cabildantes y votan a Cabildo todavía, y va a sacar votos Cabildo. No sé si la misma cantidad que la última vez, que fue media magra, pero está en esa situación. Pero yo quiero leer una nota que emitió Pedro Bordaberry a las redes sociales, que es muy interesante. Sí, las 5 preguntas. Las 5 preguntas. Pedro Bordaberry dijo, noto mucha preocupación en el partido de gobierno por nuestra decisión de no votar la rendición de cuentas en general. Cuando vino el ministro de Economía, le hicimos estos 5 planteos a los que respondió negativamente. Es importante esa frase. Sí. Primero, si estaba dispuesto a seguir exigiendo que se envíe a los niños a la escuela y a los centros de salud para recibir la asistencia. Y dijo que no. Si estaba dispuesto a dejar de perder $40 millones en el cemento de ANCAP y destinar esa cifra a duplicar el aumento de los recursos para combatir la pobreza infantil. Dijo que no.
Tercero, si estaba dispuesto a parar los ingresos a la función pública que pasaron entre 2005 y hoy de 230.000 a 315.000 funcionarios públicos, y dijo que no. Cuarto, si estaba dispuesto a escuchar lo que le dice su propio comité fiscal asesor y replantearse el rumbo de la deuda y el gasto que es insostenible, entre otros motivos por querer modificar la SAFAP, y dijo que no. 5. Si estaba dispuesto a reestudiar desde el punto de vista financiero y ambiental y técnico Casupá, y dijo que no. Después de esto, las calificadoras de riesgo salieron a advertir lo mismo que advertimos. Están llevando al país por mal camino. No los vamos a acompañar por el mismo, por responsabilidad con el país. Cambien y escuchen. Creo que es muy concreta, muy clara, y le doy el pase a Álvaro Alfonso para agregar comentarios. Sí, bueno, la lectura que he hecho de la exposición de motivos y después lo que viene es son números capitalistas con acciones comunoides. Esa es la definición que podríamos hacer de esta rendición de cuentas. Me gusta esa interpretación. Bueno, lo de Cabildo, de decir que vamos a dejar afuera, no dejan a nadie afuera, es algo natural que los partidos no voten. Claro. Pues el Frente Amplio lo hizo toda su vida, desde que existe. Que no voten los presupuestos y las rendiciones de cuentas que los otros presentaban, no sale, pero Cabildo tiene la posibilidad de que todos los artículos que están y quieren votar, sacarlos para afuera, presentarlos hasta si quieren como proyectos de ellos, y se pueden votar. Así que el argumento de que yo no puedo dejar algo, no, decime de otra cosa, pero eso no. No le puedo dar un plato más de comida a los niños. No le mientan más a la gente, porque le siguen mintiendo que si no votan parece que desaparece el país. Los estudios de este gobierno, el país va a crecer 1,5 más del PBI. Toda la papa. 1,9. Estamos en 1,6. Seguro. 1,5 dice dice el gobierno uruguayo, y 1,9 calcula, con lo cual ellos se pusieron felices porque hicieron nuestra proyección condice con lo que dice el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero en ninguno de los dos casos el acuerdo está funcionando. Todavía no está. Son previsiones. Previsiones, sí, estas son proyecciones que pueden ser. Por eso le digo que son es números capitalistas y después... Bueno, las exportaciones estaban contentos. Y recuerdo una vez que el doctor Jorge Valle dijo que Uruguay exportaba 2.500 millones de dólares y dijo que iba a intentar en su gobierno, si llegaba al gobierno, que llegara a 5.000. Le dijeron de todo. Y ahora están felices porque se exportaron 13.493 millones de dólares, ¿no? Entonces ahora están contentos. Ahora les viene bien eso, pero cuando estaban en la oposición intentando agarrar el tarro de dulce leche que estaba allá arriba del armario, estaba mal. ¿Y a quién le vendimos más, no? China, 26%. Después el segundo que más le compró a Uruguay fue Brasil. Y después recién vienen, ahí medios empataditos, la Unión Europea y los Estados Unidos. Como ustedes pueden ver, Argentina no está entre los principales compradores de productos a Uruguay. Ellos nos venden. Sí. Y le voy a leer un tema que hoy está en el tapete de la rendición de cuentas, porque según ellos con eso arreglan el problema de los niños, que son cobrarle el IMESI a los autos eléctricos. A mí no me gustan, ¿no? Pero bueno, feliz. Cada uno. Mire lo que dijo el ministro Odone con una soltura bárbara. Dice, no se preocupen, los autos eléctricos por el IMESI van a subir $1.600 cada uno. Lo cual no es así. Aumentará 1.600 el más barato, de los que le van a poner la franja, porque hay una franja chica que no
no Sí. entra, pero enseguidita empiezan a cobrar. Sí, pero hay un precio de aduana y otro precio después, 19.000 y 30.000, si quiere pagar. Es decir, no son 1.600, ahí van 11, ¿no? Y después lo que tiene que hacer todos los negocios ahí, Todo todos muerde, pierden. todo. O- Todo muerde. Ta, Entonces, y vende menos. entonces, ¿qué escribieron acá? Y hay una pregunta para Odone, porque cuéntame la media verdad, como siempre, ¿no? El uso de instrumentos económicos con fines ambientales permitió avances sustantivos en la electrificación del transporte colectivo de pasajeros. A partir de la incorporación de consideraciones ambientales en el subsidio del boleto, que derivó en la creación del Fideicomiso para la Movilidad Sostenible, se incorporaron 159 nuevos ómnibus eléctricos a partir del 2025, casi duplicando a la flota nacional. Como resultado, se alcanzaron las 307 unidades eléctricas, evitando la emisión de más de 12.000 toneladas de CO2 durante su primer año de funcionamiento. Esta expansión estuvo concentrada en los subsistemas urbanos de Montevideo y Metropolitano, permitiendo que más del 10% de los kilómetros recorridos en dichos subsistemas se están realizando actualmente con unidades eléctricas. Y la pregunta es, ¿le sacó el subsidio del boleto? Ah, O, sí, o- subió. o siguen todavía cobrando. Subió 2 pesos hace Seguro, poquito. pero digo, cuente todo, porque si está tan contento por esto, deberíamos estar más contentos y que empezar a terminar con ese curro de las empresas de ómnibus de Montevideo. Y dice, el avance en la electrificación del transporte también se ve reflejado en el aumento de las ventas de automóviles particulares, al punto que en el primer trimestre de 2026 se alcanzó un hecho histórico. Por primera vez las ventas de automóviles eléctricos e híbridos superó a la de los vehículos de combustible interna, representando un 60% del total. Pero a ver, pero pará. Sí. El tipo festeja lo que todo el mundo estaba desesperado que se pasara, que los autos eléctricos tuvieran más autonomía. ¿Por qué? Porque la nafta en el Uruguay cuesta el litro $2. En Paraguay cuesta $1. A ver si nos entendemos. La gente odia ANCAP, pero no por ANCAP en sí, por lo que te cobran el combustible por los impuestos que tiene adentro. Odone, no sea pelotudo, mijo. No. Juegan a la mosqueta con nosotros cuando escriben. Discúlpeme Dice, que le interrumpí. no, por favor. Deberíamos acá, cada cosa que leemos, ponerle abajo esos comentarios, ¿no? Pero a ver, pero hay que desarrollarlo. El tipo te desarrolla eso y te arruina. Eso, pero el ahorro del CO2, Sí, o CO2, la contaminación y sí, todo CO2, lo demás. sí. Eso me hace acordar, allá por los años 2000, 2005, empezó la moda del papel ecológico. Sí. De pronto a todo el mundo te exigía papel ecológico, libre de cloro en la fabricación del papel. ¿Qué pasaba? No había. No, se fabricaba papel ecológico. Era carísimo, mucho más caro, Lo teñías. mucho más caro, Lo teñías de amarillo. mucho más caro. Y para fabricar el papel ecológico se gastaban cantidades de agua tremendas. Pasó algo parecido con las ropas de algodón y la ropa de lino. Que lo que no se iba por un lado, se iba por otro. Y con el tema de los Autos eléctricos. autos eléctricos, nos va a pasar lo mismo. Cantamos cantos de sirena de que si vamos a ahorrar esto, la contaminación y todo lo demás. Cuando empiecen a fallar las baterías, vamos a ver qué hacemos. Porque si hoy tenemos un problema con estos cacharros, con la batería de esta porquería, ¿qué vamos a hacer con una batería que pesa 3 toneladas? ¿No? Es pesada. Bueno. No A llega a ver, 3 toneladas, pero ¿qué es vamos? pesada. Bueno. En auto no, pero está. No, en auto no. En auto no, pero Pero acá hay una cosa que es real. En el Uruguay no hay dónde reciclar esto. El más del 90% de los celulares, porque te ponen, cada tanto ves algún comercio que recicla. Porque a veces vos importando determinadas cosas te obligan a devolver la cantidad. Sí. Entonces están desesperados, tráeme la batería, tráeme la batería. Las baterías de autos se están reciclando todavía, porque en el Uruguay viste que las remiendan un poco, las berretas, la de la anterior, las nuevas no sé cómo las reciclan, las reparo. porque no las podés reciclar tan fácilmente. Pero la de los celulares van todos al basurero, a Cañada Grande, como denunciamos en el programa pasado, ahí las entierran, muchas, la de Canelones van todas para ahí.
Y mire lo que dice ahora. Esta evolución de los autos, ¿no?, responde en gran medida, como si lo hubieran hecho ellos, ¿no?, a un conjunto de incentivos económicos. Tengo que volver a... acá. El éxito de esta política de incentivos, porque habla varias veces de los incentivos y de las cosas. Los incentivos se los dio Cuqui Lacalle, Sí. el gobierno pasado. Este los quiere sacar. Dice acá, el éxito de esta política de incentivos y la creciente madurez de las nuevas tecnologías han permitido avanzar hacia una revisión gradual de algunos de los beneficios inicialmente otorgados, entre ellos los vinculados a la tarifa eléctrica y el costo de la patente vehicular. En esa línea, acá te la pone, ¿no? Sí. En esa línea, el Poder Ejecutivo evalúa modificaciones que permitan reducir el gasto tributario actual vinculado a la política de incentivos. Acá habla que evalúa, pero ya lo tienen decidido, ¿no? Ya está firmado, si empieza Sí, este por mes. eso. A la tarifa eléctrica y al costo de la patente vehicular. En esa línea, el Poder Ejecutivo evalúa modificaciones que permitan reducir el gasto tributario actual vinculado a la política de incentivos, considerando la posibilidad de que las modificaciones difieren según el valor del vehículo. Este proceso similar, observado en otros países, procura compasar los incentivos al grado de desarrollo alcanzado por el mercado, manteniendo al mismo tiempo las condiciones diferenciales que continúan favoreciendo la adopción de vehículos eléctricos e híbridos. Y dice, durante el 25 se determinaron exoneraciones fiscales para buscar la mejor gestión de residuos, esto es otra cosa, y promover otras externalidades positivas. Y ahí dice, en agosto de dicho año se promulgó el decreto 179.05 que establece condiciones para exonerar de IRA y MESIA la donación de alimentos, buscando con ello reducir la seguridad alimentaria y prevenir generación de pérdidas y desperdicio. Eso le agrega de otro tema. Ya usted no tuvo más remedio, llamado para que a ver si algún privado lo viene a salvar, ¿no? Porque no dan abasto. Si se vendieron 60.000 autos, Claro. 6 por 6, 36. Sí, sí, está clarísimo. Te voy a decir otra cosa que nos saca- 36.000 a 24.000. Exacto. Te voy a decir algo que lo dice, no sé si en la parte esta, ellos te quieren mostrar en la rendición de cuentas que son buenos y que te van a hacer un favor. Sí. Y el favor siempre pasa que te sacan plata. Sí, claro. Ese es el problema que están Claro, teniendo. Y nadie eso- lo quiere decir. Por eso le digo, número Pero- capitalista y acciones comunoides. Exacto, pero yo te voy a contar algo. Una cosa que van a hacer ahora, dijeron, y yo tengo la entrevista, pero no se la pasé a Javier, así que no la vamos a pasar hoy, pero más o menos en la entrevista te dicen lo siguiente, que le van a quitar burocracia a los jubilados. Aquellos jubilados que cobren de más de una caja, o sea, que cobren, por ejemplo, por la FAP y por el BPS, o por otro y por aquello, que no se preocupen más de tener que hacer la liquidación a fin de año por el IAS, que es un impuesto que no debería existir a los jubilados, porque el jubilado o el pensionista aportó toda su vida, por lo tanto, cuando aportó y consumió el IVA en esto, y hoy sigue consumiendo el IVA. Ya, si está recibiendo las ganancias, no debería pagar un impuesto. ¿Está? Igual que el IRPF, que es el impuesto al trabajo. Eso es lo más HDP que existe en el planeta Tierra. Y acá lo llevan felices y contentos. Aquí en todos lados. Sí, de todos lados. Pero está, lo llevan. Entonces el resultado es que ellos dicen, ahora no se preocupe. La impositiva le va a ordenar a través del presupuesto, de un artículo del presupuesto, que las cajas tengan que unificar ese dinero para que ya te sepas cuánto vas a pagar. Y cuando llegues a fin de año, lo vas a pagar al año siguiente en 10 cuotas. Lo que te hayas excedido. O sea, es lo que te falte pagar. Porque de repente vos tenés 2 cajas y por cada una no sumás el IAS. No te corresponde, la sumaste y te corresponde. Entonces ellos dicen, no se preocupen más. ¿Para qué lo vamos a molestar a los viejitos? Pedazo de hijo de papá y mamá. Vos lo que querés hacer es recaudar plata, decir, mire muchacho, la ley es esta, tenés que pagar y te la voy a cobrar. Y sabes una cosa, es más honesto
mirarte a los ojos y decir, quiero cobrártela toda. Toda te la quiero cobrar. Es más honesto. Esto de que lo disfrazás, que es para sacarte la burocracia, hacerte un bien, mira, ese bien podés guardárselo a otro. ¿Me entendés cómo es el negocio? Porque es así el problema que hay. Que los combustibles están felices porque el gasoil vale la mitad, se puso en el medio entre Argentina y Brasil, se colocó ahí pese al aumento. Pero miren lo que escriben. En mayo del 2025 el Poder Ejecutivo aprobó el decreto 130.025 que estableció la metodología de fijación de precios de combustibles líquidos. Bueno, y ahí sigue hablando, Bueno, y ahora Campe, que empiezan las lágrimas, ¿no? El 28 de febrero de 2026 marcó un punto de inflexión en el mercado energético global. El inicio del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel con Irán desencadenó una disrupción sin precedentes en el suministro mundial de petróleo, al afectar la circulación marítima en el estrecho de Hormuz, paso por el que transita aproximadamente el 20% del suministro mundial. La Agencia Internacional de Energía calificó la situación con la mayor amenaza a la seguridad energética mundial de la historia, comparable en magnitud a la crisis de 1973. En la crisis de 1973 también, en aquel momento ya estábamos en dictadura, también padeció esta situación. Y saben cómo tampoco podía vender carne, porque estaba re complicado. Bordaberry, padre, presidente ya de facto en ese momento, sí. Al presidente de Brasil, también, en la misma condición constitucional que Bordaberry, le pidió que comprara la mitad de las exportaciones de carne a Uruguay. Cosa que se concretó. Y entonces, a veces cuando escriben, lean un poquito de historia. El precio, dice, se ve que cada vez que toco, el precio del Bren pasó de $70 por barril en febrero a superar los $110 en marzo, una variación mensual comparable solo registrada en agosto de 1990 durante la invasión de Kuwait. Bueno, y ahí siguieron. Lo que pasa es que tampoco dicen que en el primer año Estados Unidos y Israel no habían participado en este negocio con Irán. Y sin embargo, se quedaron con $90 millones. Tampoco lo dice acá. Es decir, que todo lo que escriben estos economistas de esto. Del frente. No, economistas porque en realidad hay muchos en todos los gobiernos, ¿no? Que no conocen ni el país y le dan 15 pesos a un lugar que le tendrían que dar 5 y a otro que le tendrían que dar 20 le dan 5. Ahí está. Para hacer un presupuesto hay que conocer el país. ¿Y quiénes conocen el país? Los candidatos presidenciales y no todos, pocos más. No y todos, no todos. No todos, por favor, no todos. No todos. Pero, porque si quiere ahora después le leo una sí, cosita. Pero no todos. Pero el resto lo conoce muy poco el país para tomar decisiones, porque una cosa es Montevideo, que ha anexado a Canelones casi en la misma situación, gobernado por el Frente Amplio. En 40 años Montevideo es un desastre, ¿no? Y lo estamos viviendo, en Canelones estamos iguales. Sí, claro, por eso. Y ahora se traslada un poco también a Canelones. Pero no es la misma idiosincrasia en un departamento que en otro, ¿no? No tiene nada, absolutamente nada que ver. Y esas son cosas que a la hora de hacer un presupuesto hay que contemplar. Cosas que estos economistas no tienen la más pálida idea. Ellos van por ellos quieren recaudar plata. ¿Y qué pasa? En el caso de O'Donnell se está enfrentando a los sectores más radicales, y por eso coincido contigo con la frase con números capitalistas e inversiones comunistas. ¿Por qué? Porque seguro no pueden doblarle el brazo, porque es lo que le queda al frente. Los que dirigen el frente son radicales. No son radicales que digan vamos a tirar una bomba. No, son radicales en cómo manejan el dinero. Sí, pero O'Donnell no es ningún héroe, ¿no? No, porque se dejó. Por hacer eso. Pero ¿no? porque se deja hacer eso. El tipo tiene que decir, mira papi, yo me voy. Poné a otro que te siga el tren. Claro. Ahí está. Todo el mundo creía que cuando le fueran a hacer eso, él se iba a ir. No, a este le torcieron el brazo para no irse. Le gustó el carguito. Y le adelanto. Ya piensa
en ser candidato por el frente y Pereira el otro, les advierto. Yo tengo un cosito. Sí, una cosa más. Fíjense en que en el presupuesto ahora, bueno, el Ministerio de Salud Pública, en vez de darnos salud, ahora nos va a dar excursiones, porque va a organizar esos eventos para que tengan, supone más salud, si lo llevan acá o lo llevan allá. El Ministerio de Salud Pública tiene que estar para otra cosa, no para eso. Eso es copia de Venezuela de España. y de Venezuela. Los viajes a la tercera edad. Exacto. Y te voy a decir otra cosa más. Pero no lo tiene que hacer el Ministerio los viajes. Pero ya lo dijimos. Tienen que ser organizados por otra parte Pero, del perdón, Estado. da subsidio para los viajes el BPS y los organiza el BPS. Claro, con el dinero de la jubilación. Y después te dicen las jubilaciones dan déficit. Claro, hijo de tu papá y mamá, si me las administras mal la plata, te tengo que sacar, no te quiero como administradora. El BPS no. Hay que reformar el BPS para que funcione. Pero, por ejemplo, el lío que hay ahora es que le van a dar a cada niño, en el proyecto 10.000 pesos. Y voy a decir, ¿le van a dar plata al niño? No, ellos dicen que es para los niños, porque eso queda más lindo. Le van a dar 10.000 pesos a los padres de los niños. Sí. Pero lo peor de todo, que se lo van a dar no por la tarjeta, se lo van a dar en efectivo. Entonces, con el efectivo pueden comprar cualquier cosa. Bordaberry ya van a comprarse un celular, sí, van a comprarse un celular, van a ir a la Boca Pasta Base, van a malgastar el dinero. A la peluquería también. 10.000 pesos por niño. Donde tengan 5 o 6 niños hacen 1.000 y pico de dólares con los botijas. Ahora, ¿ese dinero va a llegar a los niños? No. Y a algunos va a llegar, a otros no. Entonces me dice, pero capaz que son pocos, sí, no importa, pero aunque sea uno, vos tenés que tener los controles para que no pase. Y lo que no quiere hacer el Frente Amplio es controlarlo el dinero. No quiere ir a verificarlo, porque entre los controles que se le había puesto en el gobierno de la calle Pou, la obligatoriedad de ir a la escuela, los controles médicos, los controles en la vivienda, en el estado que tienen esos niños. Porque si vos al individuo lo obligás a que vaya, ¿cuántos niños están muriendo de meningococo? No me acuerdo cuál es la que se está dando ahora, que se está dando Bárbara, que hay una vacuna con eso, pero no la declaran es una vacuna que te la dan, no la declaran obligatoria. Pero está muriendo un botija por semana que sale en la televisión. Y yo no es que esté a favor de la vacuna. Cada uno es libre de ponerse lo que quiera. Pero sale la ministra y dice, pero existe una vacuna que hay que dársela. Bueno, empezá a darla gratis y no solo gratis, sino que sea obligatoria, porque a esa familia no le llega. Sí, sí. Es complicado. ¿Por qué dije esto? Porque eso es una engaña pichanga, lo de darle 10.000 pesos. Por una razón muy sencilla. El Uruguay hace 21 años que está con un plan de emergencia. Y sí, una emergencia puede ser 1, 2, 3 años. Si hay una guerra, 6, 7, pero 21. Y la aumenta todavía. Y aumentan. Y aumentan y cada vez le dan más cosas. Género, equidad, y todo un entrevero viene en una rendición de cuentas que tiene que venir para... Si viniera para lo que ellos hacen el ña con los niños, bueno, está bien, pero hay que leer lo que... Nosotros después vamos a ir artículo por artículo mencionando, miren lo que dice, lo que escriben, a partir de estos programas le vamos a hacer un seguimiento y las cosas también que dicen cuando van al Parlamento, ¿no? Porque cuando van a las respectivas comisiones les preguntan cosas que los ministros no saben qué contestar. Es cierto, da pena. Yo le voy a leer, mire, les quiero leer algo, un tuit de Yamandu Orsi, presidente de la República, tuit oficial. Dice así: 42 proyectos de salud mental en 19 departamentos serán financiados a través de Acción País. Por eso fuimos a buscar el trabajo que las comunidades están haciendo, 34 millones de pesos, no de dólares, para poder seguir trabajando en este tema. Gracias a cada equipo. Ahora arranca lo más importante. Seguimos, dice, ¿no? Y le contesta el tuit Juan Ramón Rodríguez Pupo. Y le dice lo siguiente. Espera un poquito que me quiero como... ¡Ay, se me fue la mano! Espera un poquito. Estoy como algo. Como yo. Sí, toca y vuela. Toca y se vuela. Juan Ramón Rodríguez Pupo le dijo: presidente, con el mayor de los respetos hacia su investidura, usted dice que fueron a buscar, ¿usted también fue? Y sí fue. ¿Lo sigue haciendo en la Hyundai Santa Fe que usted iba a donar a la NEP? Si no hizo la donación prometida,
si no la hizo ya, ¿no sería conveniente blanquear la situación? Muchos no entendimos su promesa de donación ni la procedencia de la misma, pero es la palabra del presidente, estaría bien que usted cumpliera. Esto viene a colación de que están circulando fotos en las redes sociales, ¿correcto?, donde se la ve a la camioneta yendo a la torre ejecutiva todos los días o día por medio. Entonces, yo honestamente no sé si las fotos son verdaderas o no son verdaderas, pero lo que sí tengo claro es que leo un tuit con respecto que plantea Juan Ramón Rodríguez Pupo, que capaz que tiene mejor información que nosotros, que no sería menor. Y acá se confirma también en otro tuit, confirmado por el MIDES, nueva transferencia podrá cobrarse íntegramente en efectivo y el Estado no tendrá trazabilidad sobre el destino de esos recursos. Eso significa que el Estado no podrá saber si ese dinero se destinó a alimentación, higiene, vestimenta u otras necesidades básicas de los niños. Después van a celebrar que bajó la pobreza infantil, pero sin saber en qué gastó el dinero y sin exigir que los niños estén en la escuela. No están cambiando la realidad, están maquillando la estadística. Transferencia única por hijo. Se podrá cobrar el 100% en efectivo y no habrá trazabilidad del MIDES. Publicó Radio Carve. Y va movida la cosa, ¿no? Yo, la verdad, estoy maravillado con el país que vivimos. Pero vamos a leer algunos mensajes, que tenemos mensajes de todos los colores. A ver, ya va a venir esto acá que se está poniendo el tiro. Ahí vino, mira. Vamos a comenzar, que hay un montón. Acá pregunta Edurné, una sociedad anónima al MPP y vendiéndole la propiedad a Yabrán. Yo no sé si usted dijo Yabrán, ¿dijo Yabrán? Sí, no. Yabrán. No, Yabrán no es Yabrán. No, No es Yabrán el argentino, me parece. No. Espera que te digo. No hay me problema. suena el nombre, pero Yabrán Sociedad Anónima. Ah, Yabrán Sociedad Anónima. Bueno, Sí. ¿se acuerdan de Yabrán, no? Sí, cómo no. El hombre Sí, famoso, sí. ¿no? Sí. El muerto, no sé si está muerto el hombre. Que no se sabe. Cabezas. Bueno, Fotógrafo. acá El pregunta, responsable de... Troilo pregunta, ¿Amodio es cierto que la chacra de Mujica se la habían donado los cañeros a Sendic? ¿Los? Cañeros Sí, a sí. Sendic. Los cañeros no. Unos italianos. Tengo entendido que... Sí. Ah, y después dice, ahí al lado de la chacra de Mujica estaban los japoneses de Cambara. No, ahí exactamente no. Estaban por donde estaba la casa de la madre de Mujica. Ahí está. Que el Pepe le robaba las flores A los japoneses. a los japoneses y las vendía en la feria de Villaviar. Horacio, Sí. al televidente, de repente puede buscar en internet y poner declaraciones del doctor Jorge Valle sobre Mujica y los gladiolos, y le va a salir todo el detalle de lo que dijo Jorge Valle, diciendo a tal lugar, y cómo era la portera y todo. Así que si entra en internet lo va a encontrar, solo que lo hayan borrado. Acá María dice, tenía razón Jorge Valle, los del Frente Amplio son una manga de ladrones del primero al último, lo profetizó Jorge. Bueno, realmente lo que profetizó Jorge fue que los argentinos eran ladrones. Después dio a entender que estos eran ladrones también, ¿no? Y después acá dice María, dice, sigue usando la Santa Fe, nos cagó a mentira, dice. Bueno, yo no lo tengo certificado, pero lo he visto en las redes muy firme, ¿no? Después, Amodio, si le pasa algo, yo me ofrezco a cuidarlo personalmente, dice María. Yo leo todo lo que entra acá, claro. Y no estoy falseando en nada, pero parece que, por lo menos usted, que es clase media, ¿no? Tiene solucionado el problema. Acá María, y es María Auxiliadora, pone, y tiene la foto de la Virgen, es una santa la señora, tampoco vamos a andar pensando Sí, mal. para cuidarme a mí tiene que ser una santa, seguramente. Sí, yo creo que sí. Apoyo esa postura suya. María dice después, qué horror, conozco la casa de salud de Piccioli, dice. Bueno, bien. Después dice Tabaré, dice, buenas noches, presentes, saludos a todos. María sigue escribiendo, María. A Tabaré le debo una explicación todavía. Bueno, se la va a procesar en algún momento, porque usted es de buena memoria. Brenta, siendo ministro, tenía a la tía materna en un residencial de mala muerte, en comercio casi maeso. Yo misma la atendí. Cerré y vamos. Aparte se ve que tiene experiencia en cuidado la señora, ¿vio? Claro.
sea, estamos bien. Usted pensó mal, aquel también y yo también. Yo no pensé mal. No, pero los tres nos reímos. ¿Y de qué nos reímos? Nada, que tengo resuelto el problema de eso se cuidado rió. de la vejez. Pero escuche, no sea malo. Holodomor dice, hoy es el día de Maracaná, 76 años. Sí, lo dijo Don Amodio. Se adelantó la noche de la nostalgia. Sí, claro. Acá dice Holodomor, me gustó esa frase. Pensar que en España, dice, te subvencionan para que cambies el auto naftero a uno eléctrico. Acá ya al revés, ¿es cierto? Después tengo otro acá que dice, el Ministerio de Salud Pública debe vacunar a los niños contra el meningococo. Bueno, lo decía yo, me lo dijo antes, Lomi no lo había leído. Josefina dice, el dinero en efectivo es para la timba de los padres. Los niños de 0 a 3 años no manejan dinero. No, está claro, ni menores de edad tampoco se los van a dar. Les van a dar, aparte no a todos, le dan una parte, se la dan a los padres o a los que lo cuiden. Sí. Ricardo dice, con este dinero, con niños de no sé qué edad sumados, ¿creen que los beneficiarios van a rebajar? Quizás sea una política para incentivar la natalidad. No, le voy a explicar que no. Le voy a explicar que no está previsto, porque le preguntaron si estaba previsto alguna campaña para aumentar la natalidad, porque necesitamos crecimiento no solo de extranjeros, que es lo único que crece el Uruguay. En España hubo una campaña de natalidad allá por los años 2010, creo que fue. 2.500 euros por nacimiento. Por nacimiento pagan, sí, pagan bien. No tuvo mucho éxito. ¿No? No. Y ya le tienen miedo. Creo Acá por $2.500 te ponen a las mujeres en fila y viene el tipo y dice, yo te cobro el 50%. Bueno, creo que eran 2.500, estoy hablando No, de- era eso, sí. Estoy hablando Pero de- lo hacían también en las distintas zonas de España de abajo. Después tenemos uno que está muy interesante. Dice, buenas noches, mis saludos desde Rivera. Por favor, despierten al directorio del Partido Nacional que siguen dormidos. Un abrazo, Joselo Andrade. ¿Cómo la ven? Saludos, José. Ahí está. Y tenemos más mensajes para este boletín. A ver qué sale y ya nos ponemos al día. Si arranca esto, ¿qué va a arrancar este miércoles? No sé, se trancó. Qué lindo. Yo tengo algo que toca la Largue historia. usted. Le recuerdo a los televidentes que en el programa pasado, apenas empezó, se habló del tema de Sereñi. Ah, sí. Bueno, ¿qué es lo que se repitió siempre boca a boca sobre Sereñi, sobre su salida del ejército? Que estuvo en contra de la política represiva que llevaba Jorge Pacheco Areco. Mentira. Bueno, ¿te declaró sí, eso? pero eso, si usted le pregunta a 100, 99 le van a decir eso. Sí, bueno, pregúntele a un bancario o a uno de UTE de la época, Sí. a ver qué le dice. Que los agarró ahí en No, el pero túnel. es que Eso no, fue para disimular. seguro. ¿Eso fue para disimular que les pegó? Sí. No, pero mira que los revolcó. Sí, pero para disimular su condición de miembro del Partido Comunista. Bueno, para que yo ya te dejo porque Sí, quiero sí, hacer una sí. acotación. Vos sabés que me dicen que algunos llegaron a escuchar de que cuando falleció le pusieron una bandera del Partido Comunista arriba del féretro. Yo eso no lo tengo certificado por ningún lado ni reconocido por ningún lado. Lo escuché, pero pueden ser falacias. Ahora Al Partido Comunista evidentemente todavía no le ha convenido reconocerlo. El día que le convenga lo va a reconocer. Pero vamos a ver si después de leer esto se les encanta. Eso viene con picardía. Sí, claro. Bueno, Sereñi, en realidad cuando se dice que fue por la política represiva de Pacheco Areco, Sereñi abandonó el ejército producto de su apego a la masonería. La prueba documental muestra claramente que el presidente histórico del Frente Amplio se molestó por un artículo de la rendición de cuentas del año 1967 impulsada por Pacheco Areco. El 6 de noviembre de 1968, Sereñi remitió una nota al presidente de la República donde solicita el pase a retiro porque en la rendición de cuentas se autorizó al Ministerio de Defensa Nacional a permutar con el Arzobispado de Montevideo diversos predios, lo que se contrapone totalmente con cualquier pensamiento masónico por favorecer a la Iglesia Católica. El militar entendió que la concreción de tal operación, esto lo dice Sereñi, ¿no? Tenemos el documento, incluso acá hay una parte publicada del documento.
La concreción de tal operación, dice Sereñi, compromete seriamente el futuro del ejército por varios años, afectándolo en los campos funcional, económico y aún moral, e incidiendo negativamente sobre dos de sus institutos fundamentales, cuáles son la Escuela Militar y el Instituto Militar de Estudios Superiores, es decir, el IMES. Argumentó que el predio de instalaciones del Seminario de Toledo no satisfacen en su actual condición las necesidades de la Escuela Militar. La permuta prevista hiere al ejército en los institutos de formación de oficiales de Estado Mayor y de comandos por un tiempo imprevisible. Sereñi sostuvo que la permuta establecida significa aceptar la incapacidad del ejército para resolver en forma original el problema de su futura escuela militar, optando en cambio por una oferta de ocasión. Es abandonar el espíritu de la individualidad, el simbolismo que representa el noble edificio de la calle Garibaldi. En asunto tan importante de tanta afectación para el futuro del ejército que incide tan profundamente en lo funcional del instituto, no se solicitó inicialmente y no se tuvo en cuenta después cuando fue expuesta la opinión del ejército, porque los argumentos antes señalados son compartidos totalmente con una sola excepción sobre aspectos parciales por los 9 señores generales que integran y dependen de la Inspección General del Ejército, sostuvo Sereñi. Esto está en un expediente, ¿no? Todo lo que dice Sereñi acá está en el expediente. El presidente histórico del FA expuso que por estas razones que afectan mi sensibilidad y mis responsabilidades como general del ejército, solicito mi pase a situación de retiro. Los tupamaros entendieron durante la dictadura que la nominación de Sereñi como candidato presidencial del FA había sido una maniobra del Partido Comunista en el Uruguay. Ello se reflejó en un trabajo de Islas y Ferreira, apuntes para una histórica crítica del MLN publicada en 1978 en el diario Combate, trotskista, editado en Suecia. El nombramiento de Sereñi, dice, no fue una casualidad, ni tampoco producto de su intransigente defensa de los intereses del movimiento obrero. Por el contrario, no fue más que una maniobra táctica de los diferentes grupos desprendidos de los partidos burgueses y fundamentalmente del Partido Comunista en el Uruguay, dirigido a tranquilizar a la oficialidad de las Fuerzas Armadas. Tuvo por objetivo mostrar a los militantes que a la cabeza del Frente Amplio estaría uno de los suyos, asegurándoles así que en caso del triunfo electoral el presidente sería un militar. No llevaba más objetivo que calmar los ánimos militares, al mismo tiempo que lograr una garantía para la izquierda y para el Frente Amplio que en caso de triunfo electoral, ésta sería respaldado en tanto un militar sin trayectoria izquierdista que había ocupado altos cargos en el ejército sería el futuro presidente. Sereñi era concebido como el representante de los legalistas en el ejército, el que con su influencia personal podría salvar a la eventualmente coalición frente amplista de un golpe militar, pues razonaban los reformistas. Las Fuerzas Armadas no darían un golpe contra Sereñi. Ja, ja, ja. Sí. Podemos agregar, sí, ¿no? Claro. Sí. No solo le dieron un golpe, sino que lo metieron en cana. Y por 2 veces, ¿no? Sí. No casualmente el Frente Amplio, que proclamó su voluntad de cambios radicales, no hace mención alguna a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo podía haber cambios radicales sin tocar las Fuerzas Armadas? Con la personalidad e influencia de Sereñi, contestaban los reformistas. Esto está escrito en Combate, el diario en Suecia en el año 1978. Y bueno, el Partido Comunista parece darle la razón cuando inmediatamente después de las elecciones del 71 Arizmendi le pidió a Sereñi que visitara los sindicatos para conocer la opinión de los trabajadores, porque el militar en esa época no era considerado en ese ámbito. En realidad, el que propuso directamente como candidato presidencial del Frente Amplio a Sereñi fue Selmar Michelini. Pero hay un detalle, con el paso del tiempo, los comunistas no compartieron la nominación de Tabaré Vázquez como candidato a la Intendencia Municipal de Montevideo en el año 1989. Y de ahí vienen los enfrentamientos, vienen de ahí. Sí, ahí está. Y bueno, y lo que se dice, Sereñi era comunista. Están acá escritas 2 opiniones de 2 generales, un general y un coronel, que incluso en el propio gobierno de Vázquez le envió
un trabajo al teniente general Bertolotti diciendo que Seregni era comunista. Para los militares, Seregni es un general reformado del viejo Ejército Nacional. El 24 de noviembre del 76, en el boletín reservado al Ministerio de Defensa Nacional, lo del libro, ¿no? 1846, Seregni fue sancionado por descalificación por falta gravísima, lo que hizo posible a la pérdida del derecho al uso del título de grado y del uniforme. Luego, en el primer gobierno de Sanguinetti, todo esto cambió. En el primer gobierno de la vuelta a la democracia de Sanguinetti. Uno de los elementos para sancionar a Seregni fue las reuniones clandestinas que mantuvo con el dirigente tupamaro Mauricio Rosenkopf, que versaron, según las declaraciones de integrantes del MLN, sobre el acto eleccionario de 1971 y la posibilidad de liberar al embajador inglés secuestrado por la guerrilla, Geoffrey Jackson. A esto se suman las reuniones del 71, según contara Petrides, con integrantes del Partido Comunista. Bueno, en mi caso consulté a más de un centenar de oficiales superiores con una interrogante definida. En todo este tiempo, ¿no? Capaz que después seguí preguntando. ¿Seregni era un afiliado reservado del PSU? Creo que sí. Más del 90% entiende que sí, pero ninguno dijo tener ninguna prueba escrita, solo comentarios, rumores y actitudes del presidente histórico del Frente Amplio. Veamos algunas opiniones. El teniente general Juan Rebollo dijo: no me consta, no tengo idea, no sé si fue un oportunista o hizo las cosas en forma predeterminada. Quien fue su sustituto en el gobierno del doctor Lacalle, el teniente general Daniel García, dijo o señaló que es probable, pero no es comprobable. Podía ser producto de la política del entrismo del Partido Comunista. Todo me lleva a pensar que sí, adujo el general Fernán Amado, otro comandante del ejército durante el segundo gobierno de Sanguinetti. Que Seregni era comunista anduvo en la picota cuando yo era oficial. Frigerio Herrán, los oficiales en el Servicio Geográfico Militar. No fue una casualidad. Y no fue, ¿no? No. El general Manuel Fernández fue el más explícito en sus comentarios. Dijo: tengo el absoluto convencimiento, sin pruebas, que Seregni era miembro reservado del Partido Comunista. Creo que ingresó a la escuela militar impulsado e inducido por el partido, como lo hicieron otros durante las décadas de 1930, 1940 y 1950 del siglo pasado y seguramente después. Y hace este razonamiento. La forma de actuar de los partidos comunistas en el mundo nos lleva a pensar que así como sucedió en otros países, acá también ocurrió. En cada uno de los temas el partido aplicaba un cliché con muy pocas variantes. El hecho de introducir topos en los ejércitos y mantenerlos dormidos hasta que la situación cambiara era y es conducta habitual de los comunistas. Sí. Fernández estimó, sin lugar a dudas tenía muy buen ojo y olfato a la hora de elegir Seregni, reconocido como una mente destacada que se cultivó a lo largo de su carrera, resultó ser de gran utilidad. Al fin y al cabo, su sacrificio trajo como resultado la unificación de las desordenadas huestes de la izquierda vernácula bajo su férrea voluntad y disciplina. Sin su labor persistente, el Frente Amplio no habría nacido y no habría sobrevivido los años de ostracismo. No obstante, cometió algunas imprudencias en su juventud que le valieron sometimientos a tribunales de honor siendo capitán, allá por el año 1939, de los cuales salió ileso pero advertido sobre sus amistades comunistas. El último tribunal de honor, porque se llama Tribunal de Honor, parece que el Frente Amplio le cambió de nombre, ¿no? Porque le cambia de nombre a todo cuando llega. No lo juzgó solo por su actividad política, sino fundamentalmente analizaron los hechos militares, como general de la nación, que afectaron la moral de los integrantes del ejército. También fue un empresario de fuste en el área de las comunicaciones, entre otros, afirmó Fernández. Según el militar que se retiró del ejército durante la administración del expresidente Jorge Valle, no cabe en la cabeza que nadie que conozca el Uruguay, Montevideo a fines de la década de los años 20, a principios de los 30, que el hijo de un anarquista del barrio de Pocitos le brote súbitamente la vocación militar. No era el perfil de los cadetes de la época.
Nos resulta absolutamente inconcebible que el hijo de un anarquista pudiera ingresar a la escuela militar en una época de un civilismo excluyente, donde únicamente los muy vocacionales se atrevían a realizar la carrera militar. No fue un gran general, como lo quieren presentar. De soldado tenía muy poco. Sin embargo, recordemos que fue un empresario poderoso, un gran político inteligente, y su pasaje por la vida militar le enseñó a mandar y tomar decisiones. Fue un gran acierto de su parte en 1985 cambiar la violencia leninista por el insidioso Gramsci. Y el coronel Gustavo Taramasco, en diversos trabajos, sugiere que Seregni fue afiliado reservado del Partido Comunista. Por ejemplo, en un documento que envió al entonces comandante del ejército, teniente general Ángel Bertolotti, en el año 2005, estimó que el presidente histórico del FA falló en conquistar las Fuerzas Armadas. Si lo hubiera logrado, su obra para el cambio de estructuras hubiera sido perfecta, porque el PCU hubiera obtenido un tipo de revolución de estilo ortodoxo más a gusto de la Unión Soviética. Sería el modelo perfecto. Unidad de la clase trabajadora bajo las consignas del partido, unidad política en una herramienta poderosa como el Frente Amplio, fuerzas armadas al servicio de la revolución. Se hubiera diferenciado de Castro, que no actuaba a criterio de la Unión Soviética, al servicio exclusivo de los intereses ortodoxos del internacionalismo comunista. Según Taramasco, Seregni le hizo un gran mandado al Partido Comunista, que dejaba en evidencia la confianza ideológica que le tenía. Esto es corroborado por un general en actividad que falleciera en 1968, que antes de entrar en coma y fallecer por una grave enfermedad, confesara a su hijo. Lo que comentamos el otro día, ¿no? El general Pomoli. Hoy, coronel retirado del ejército, lo siguiente: me voy a morir sin confirmar que Seregni es comunista y te pido que luches contra él para que se produzca el cambio de la escuela militar a Toledo. Y algo breve más. Algo que dijo Romney Arismendi sobre la conferencia de olas celebrada en La Habana, Cuba, es un discurso efectuado en Montevideo en septiembre del año 1967 y que fue publicado por El Popular en una separata especial el 15 del mismo mes. Está todo escrito, es decir, cuando apoyaron lo del golpe en febrero está escrito, pero también en junio, y si seguimos, después seguimos de largo. Pero miren lo que este hombre no aplaudió ahí en la jugada cuando Fidel lanzó la revolución por la revolución. Dijo: la conferencia de las olas con razón acabó ese gran equívoco también de teóricos apresurados que pretendía confundir el problema de las vías de la revolución con las formas de lucha en cada lugar. Muchas veces nosotros, me estoy viendo porque se parece mucho a lo de Che Guevara, ¿no? Muchas veces nosotros lo hemos explicado con paciencia casi pedagógica. La vía de la revolución apunta a la ruta fundamental por la que se liberan los pueblos. La vía fundamental será en América Latina indefectiblemente la lucha armada por las condiciones históricas. Y los medios de lucha que surjan en cada instante puestas al servicio de la vía fundamental, sin embargo, tienen que contemplar la situación de cada país. La Sola lo ha dicho: utilizar formas de lucha múltiples siempre que ellas nos sirvan para detener el proceso de madurez revolucionaria de las masas, que no se vuelvan un pretexto para no plantearse los objetivos de la liberación de nuestros pueblos, que no entretengan al pueblo y en vez de ser herramientas para educarlos y conducirlos a la liberación. Esa era la crítica que le hacíamos al partido, que entretenía a las masas. Ahora, eso que dijiste de Rosenkopf, en los tribunales, en las actas de los tribunales, sí, se hace mención a Basen-Alanis, sí, y a Henry Engler como enlace del MLN. A Rosenkopf no se lo nombra en ningún momento. Sí, pero en otras partes aparece. No con Seregni. No en el de Seregni, bueno, estrictamente. Yo no he leído todo todavía. Acá estamos en eso. Nos llegan más mensajes. El 745 dice: buenas noches, equipo, como pocas veces he llegado a tiempo para verlos en directo, por si Amodio se queda sin temas, le solicito pudiera explayarse sobre un tema. Allá por el año 69-70, apenas tenía 10-11 años, me quedó muy marcada unas informaciones sobre la financiera Monti, su allanamiento, incautación de documentos y en paralelo también secuestro de profusas carpetas de seguimiento a empresas y ciudadanos comunes. Sí. Y la relación
con los atentados al laboratorio Squibb. Gracias y muy buen suceso por la revelación del verdadero pasado reciente. Bueno, yo le puedo hablar de la financiera Monti, sí. En otro momento. Bueno, sí, no, por supuesto. No. Yo sé que usted lo tiene claro eso. Sí, vale. Estuvo clarito ahí. Subí por la escalera. Y estuvo ahí adentro. Lucía me estaba esperando en el medio de la oficina. Mira vos. Y fue la primera operación que no utilizamos auto para ir. Nos fuimos caminando. Era tan papa que se fueron caminando. No, es que era más fácil irse caminando que estar en auto. Con las carpetas bajo el brazo. ¿Eh? Con las carpetas abajo el brazo. Las bolsas de documentos. Que después llevaron a la justicia. Exactamente. Y que la justicia se fue al mazo. No, lo procesó. Pero no siguió, procesó para quedar bien un ratito. Sospechosamente se prendió fuego el archivo. Seguro por eso. Sospechosamente. ¿No te imaginas? Se prendió fuego el archivo de la financiera Monti. Qué desastre. Además el procesamiento fue por la ley para decir, no, mire, metimos a uno acá. Sí, lo mandaron en cana para decir, alguien mandé. Sí, a alguien había que fusilar. Alguno iba a quedarse unos años adentro. Y les ofrecieron $100.000 para que devolvieran los documentos. No, 100 millones de pesos. Eso fue Milo. Eso fue Milo. Acá no. Sandra manda algún mensaje. Están concurriendo sin túnica ni moñas. Deben cumplir a cada centro con uniforme. Claro, es verdad. Ya a esta altura no les llevan ni las túnicas. Pero ¿qué pasa? Antes, no mucho tiempo atrás, cuando no tenían túnicas se la daba a la escuela. Le daba a la escuela los libros, los cuadernos, los libros, los lápices y la goma. Los insumos. A mí me daban los libros, los cuadernos los comprábamos nosotros. Está bien, si podías comprarlo, acá lo tenés que comprar vos, pero si no tenés, te cumple. Los viejos cuadernos Tabaré, de Mosca, Sociedad Anónima. Mira. Y los centenarios de Barreiro y Ramos. Acá, después del 545, dice, buenas noches. En 1966, una de las razones que no se formó el FA fue porque el Partido Comunista hacía su voluntad. Ahí se formó el Fidel, pero se sabía que era comunista. Álvaro Bayo y los demás, Camuso, etcétera, aún estaban en el gobierno. Carmen, gracias por estar, nos dice. Fidel, Frente Izquierda de Liberación. Exactamente. Humberto dice, buenas noches a los tres, tengo una pregunta para el señor Amodio Pérez. ¿Leyó el artículo de Posta Porteña de Ramiro Pizabarro, que salió el 8 de julio? Me gustaría su opinión. Saludo para los tres, Humberto. Sí, lo leí, lo borré después. En este momento no me acuerdo. Tranquilo. Usted recibió la pregunta, no podemos desviarnos. No estoy de acuerdo con el fondo del artículo. Del artículo. Bien. Yo me pregunto, dice Julio, ¿cómo él es el curro de la huella de carbono? Que es un certificado internacional que se puede acceder a mejores beneficios. Tengo entendido que se embolsa el beneficio y como es la rosca. Dice, bueno, yo tampoco la conozco mucho. Acá Lucía dice, esta rendición de cuentas es el viejo plan Tantín, plan platita de los cucas argentinos. Es verdad, hoy lo estaba hablando con un muchacho que no le da mucha bolilla a la política, es un muy buen amigo, y le digo, viste que van a hacer esto, y dice, no joda, dice, pero estamos igual que los Fernández, dice, porque para colmo males él vivió mucho en la Argentina, entonces cuando lo vivís en carne propia como que te entra, cuando no lo vivís en carne propia no le das problema. Además dice que pobreza infantil había, sí, cada vez hay menos nacimientos en Uruguay, gracias al aborto, dice acá. Bueno, sí, o a que no los quieren tener, es todo discutible. O pobreza de los padres. Exactamente. Exacto. Yo le voy a pedir vamos a pasar un video que yo te había pasado de la primera misión que hizo Uruguay a Camboya. Misión de paz. Una cosa, ¿Tiene algo antes? Yo Sí. quisiera conocer la procedencia social de las señoras que abortan. Sí, sería muy bueno saber eso, señor. ¿no? Que se registrara su nivel socioeconómico y cultural. Exactamente. Las dos cosas. ¿Sabe que no sería una mala idea? No lo deben hacer, le adelanto. Acá lo receta y nada más. No estamos pidiendo el nombre ni la cédula de las personas. No. Solo saber para saber qué Quintín es el del lío. Porque el oyente
introduce una crítica a las clases bajas, digamos. Sí, es verdad. Seguramente. Y yo no estoy seguro que sean las bajas. Exactamente. Yo creo que las bajas no juegan mucho ahí, juegan arriba. Exactamente. Coincido con usted, sería muy bueno. Tal vez podrían hacerlo, porque eso tiene que estar los datos, porque si hay... La sociedad médica lo debe tener. Yo lo que creo es No le que quepa la menor duda. la educación sexual, entre comillas, ha evolucionado bastante. Hay medios anticonceptivos al alcance de... No, ahora ya no de van todo ni a el hacer mundo. el trámite, ahora van y compran la pastilla. Por eso. En la farmacia, digo, vamos a ser honestos. Yo me acuerdo cuando yo fui a España, Sí. comprar un preservativo en una farmacia, poco menos que era jugarte la vida. ¿Sí? ¿Tan complicado, no? Por favor. Una farmacia me echaron. No. Sí, sí, sí. Y era mejor que fuera con preservativo que no llevara preservativo, digo, no sé, Bueno, ¿usted qué opina? no. Pero, Era pecado. claro, estaba terrible la cosa. Iba contra la ley de la reproducción. Mire usted. Javier, ¿lo tenemos? Vamos a escucharlo y yo le voy a contar, porque lo dice ahí en el video, que es un video donde se relata que fue felicitado y el comandante le dieron medalla a las Naciones Unidas, porque fueron a una de las primeras misiones a Camboya, creo que fue en la primera, y ¿sabe qué pasaba? El Naciones Unidas agarra un país que tiene que mandar misiones de paz y lo divide en partes. Y dice, bueno, acá van los franceses, acá van los fulanos, acá van los uruguayos, o van estos. Uruguay llegó último. Los franceses en la zona que habían estado habían tenido enfrentamiento a tiros porque era la legión extranjera francesa la que habían mandado. Con todos los de ahí se habían peleado. Los franceses vivos le dijeron, vienen los uruguayos, cambiamos de zona, nos cambiamos de cuadrante. Van los uruguayos a la zona del lío y nosotros vamos acá. Y ahora vamos a escuchar ese video que está genial. Me imagino. ¿Qué harías si patrullas en la selva y te encontrás un ejército que lleva 17 años esperando el final de una guerra que ya terminó? Esta es la historia de cómo los cascos azules uruguayos redescubrieron en 1992 al Fulro, un ejército perdido de la guerra de Vietnam. En 1992, el batallón Uruguay 1 patrullaba la selva de Camboya, en la provincia de Ratanakiri. Era una misión rutinaria hasta que encontraron algo imposible. Una aldea fortificada escondida en el medio de la nada. Adentro, más de 400 personas, hombres armados, mujeres y niños. Eran los Montañers, indígenas que habían sido aliados clave de las fuerzas especiales de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Abandonados a su suerte cuando todo terminó, vivían como si el tiempo se hubiese detenido. Uniformes viejos, armas casi sin munición, esperaban órdenes de un presidente que hacía 2 décadas que había muerto, y una idea fija: la guerra seguía. Durante 17 años resistieron en la selva, peleando contra cualquiera que se acercara, convencidos de que el enemigo todavía estaba ahí. El jefe uruguayo, el coronel Eduardo Cabrera, entendió algo clave: si los desarmaban y los dejaban solos, los iban a matar. Entonces el contingente uruguayo tomó una decisión enorme, bajo su propia responsabilidad. Rodearon la aldea, pero no para atacar, sino para protegerlos. Compartieron sus comidas, sus medicinas y sobre todo su confianza. Imagínate la escena: soldados uruguayos sentados en el barro, con mapas en la mano, explicándole a los guerrilleros que la guerra ya había terminado hace casi 20 años y que no los iban a traicionar. Poco a poco el miedo se transformó en confianza. Gracias a eso, el Fulro aceptó entregar sus armas. La ONU organizó una evacuación de emergencia. Hoy, muchos de ellos y sus descendientes viven como refugiados en Estados Unidos. A veces, las misiones de paz son pura burocracia, pero en 1992, el criterio y la empatía de unos soldados uruguayos salvaron a un pueblo entero de la extinción. Así fue que, casi de la noche a la mañana, Fuerzas Armadas uruguayas tuvieron una misión absolutamente desconocida: restablecer la paz en medio del genocidio, el hambre y la miseria de un pueblo en guerra. Allí fueron 800 hombres uruguayos a colaborar en una de las misiones más loables que ser humano alguno pueda cumplir: viabilizar la paz en alguna parte del planeta. ¿Vieron lo que encontró Cabrera? Arquímedes Cabrera. Está preso en Domingo Arena. Son las zonas ilógicas, ¿no? Está preso en Domingo Arena. El hombre salva una población entera que había sido aliada de los gringos, que se enfrentaba contra la parte comunista, que seguían peleando 17 años después. Esto es peor que la del japonés, que se había perdido en la selva y pensaba que la Segunda Guerra Mundial seguía. Sí. Esto es peor, era un pueblo entero.
no lo podían sacar las armas, como dicen, porque los iban a masacrar después. Entonces, ¿qué hicieron? Los rodearon, fueron conversando, fueron solucionando, hasta encontrar la solución al problema. Esa gente, ¿está bien? Vuelvo al principio, antes del video. ¿Se acuerda que le dije que cuando fueron los franceses estaban en una zona, se mataban a tiro con los que se tenían que pelear, y era todos los días un conflicto? Los uruguayos tuvieron algunos tiroteos, porque es normal, en una zona muy caliente. Fueron los uruguayos a esa zona que los pusieron ahí tipo de clavo, y los uruguayos se salvaron, pacificaron la zona. Los franceses, donde fueron, se armó lío. Porque el problema eran los franceses de la Legión extranjera. ¿Está bien? El soldado cuando va tiene que buscar pacificar. Ahora, de esto nadie habla. Y los que me conocen saben perfectamente bien que yo soy antidictadura del lado que sea. Odio los partidos únicos y odio las dictaduras. Quiero el sistema democrático republicano, que es el sistema menos malo. Pero bueno, a este hombre lo condecoró las Naciones Unidas, Arquímedes Cabrera. Y ahora está preso. Comentarios. Y yo no lo conozco mucho a Arquímedes Cabrera, la verdad, creo que hablé 2 veces en mi vida. No sé qué hizo, qué no hizo. Yo tuve una relación a través del Facebook en algún momento. Lo he escuchado cuando estaba en estado de situación con Pinato hace años. Hemos discutido en algunas cosas, en otras estamos de acuerdo. Seguramente debe estar en la misma condición que la mayoría. Claro, preso está en la misma condición y peor preso aún. sin prueba. Peor aún sin prueba, sí, totalmente sin prueba. Seguramente. Yo la verdad, yo qué sé. A ver. Acá tenemos mensajes. Yo no los voy a leer porque tienen algunos epítetos que no son contrarios a nosotros, les aclaro. Pero no puedo. Hablando sin prueba de esto. Sí, cuéntame. No, que con el tema de la ley de caducidad, la coalición de gobierno, que no cambió esa situación, el 27 de noviembre del 2002, el gobierno de Valle, García Pintos, entonces diputado, presentó este proyecto de ley, que podría ser presentado ahora. Dice: declárese por vía interpretativa que la ley 15.848 del 22 de diciembre del 86 consagró una verdadera amnistía, que extingue todos los delitos cuyo comienzo de ejecución haya tenido lugar antes del 1 de marzo de 1985 y estén comprendidos en el marco del enfrentamiento que dio mérito a la sanción de la ley 15.737 del 8 de marzo del 85, que es la ley de amnistía para el MLN y todas las organizaciones de izquierda, y la ya mencionada ley 15.848 de 22 de diciembre del 86, abarcando la conducta tanto de funcionarios militares y policiales y los equiparados y asimilados, como de los civiles que hubieran participado a cualquier título. Artículo 2. Quedarán comprendidos en esa amnistía incluso aquellas conductas que pudieran calificarse como infracciones a la Constitución de la República y cuya competencia privativa corresponde a la Suprema Corte de Justicia. Las cláusulas, el artículo 3, de los tratados internacionales que haya firmado o firme en el futuro la República referentes a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad serán de aplicación solamente para los hechos futuros. Los jueces archivarán de oficio y sin otro requisito los expedientes en trámite. Y no para atrás. Y no para atrás como se está haciendo ahora. Ahí está. Esto fue presentado hace 24 años. Va a ser ahora. Vamos a cumplir, vamos a festejar. Y no caminó. Ni lo tocó, ni lo vieron, ni lo tocaron. Y sí la interpretaron. Después Mujica en el 2011. Un golpe de estado del Palacio Legislativo, 50 diputados. Acá nos dan cifras, mirá, 11.000 y pico de abortos anuales habría en el Uruguay. Bueno, pero ¿a quiénes corresponde? No, eso no te lo dan, te dan la cifra genérica, ¿no? Acá nos manda, me va a costar leerlo porque tengo que corregir algunas palabras. Bueno, déale rápido que son... Bueno, es cortito entonces. 21 y 5. Esto lo dejo para después, vengo acá y saco de acá que tengo algo, siempre hay algo en el cuadrante. El chat, bueno, acá no, nada. Espera un poquito, tiki, ahí está.
Nivel socioeconómico medio, pero atiendo gurises en una policlínica de ACE periférica y les aseguro que los pobres, como los trata el gobierno, tienen preservativos masculino y femenino gratis, anticonceptivos gratis, y a pesar de ello quedan embarazadas muchas veces para conseguir un subsidio económico del progenitor. Y muchas abortan. El aborto es un trámite más fácil que sacar la cédula. Los gurises de ahora, menores de 25 años, no tienen idea que es el VIH y no se cuidan con condón. Al preguntarles en una sociedad médica si quieren hacerse el VIH, muchos preguntan ¿qué es eso? Ese es un problema cultural. ¿Soda te suena? Les pregunto. Soda estéreo, ¿cómo sería? Les pregunto, pero eso ya no es grave, me contestan. Y es verdad, ahora ya no les preocupa porque hay medicamentos. Así estamos con altísimas tasas de infecciones de transmisión sexual, gonorrea, sífilis, VIH. Y el VIH se da más en homosexuales a pesar del condón. Les molesta el condón a los jóvenes. Saludos. ¿Qué tal? Buena información. Telegráficamente Sí. lo dejo para el próximo programa. Sí. Un artículo que Muy escribió interesante la señora. Lucía. Dio un informe porque atiende gente, perdón. Sí, le decía que lo voy a leer en el próximo programa, un artículo que escribió en Perspectiva Liberal el doctor Nelson Jorge Mosco de este tema que no es menor. El nuevo régimen de retenciones convierte a jubilados y pensionistas en financiadores anticipados del Estado. La trampa de la mano pública en el bolsillo ajeno. Le doy los titulares y ¿Y lo vemos la que viene? seguro, claro. Pero, por favor. Walter nos manda algo que es interesante. En el gobierno de la calle Pou se emitió el bono verde, algo único en el mundo. Cuando ustedes hablan de Odone y más impuestos a autos eléctricos, no ponen en jaque ese bono. Tiene razón, no lo habíamos mencionado. Ni hablar la contaminación de vehículos a nafta, sobre todo de Tres Cruces a Portones Shopping, por falta de infraestructura. Eso lo dice Alvarito siempre, de que no hay infraestructura para la cantidad de autos que se venden por año. No, Yo no sé, además, pero no además, la cantidad de coches que por la mecánica y por la antigüedad Sí. contaminan terriblemente. Por supuesto. Sí, además Montevideo ya es la ciudad de Una la cosa doble fila, imponente. porque no hay lugar donde estacionar, entonces vienen los camiones al centro y paran, entonces, todos en doble fila, descargan. Bueno, todas las obras que se están haciendo acá, los del Zunca hacen lo que quieren, ponen unos cositos ahí en el costado y bloquean calles. Y pasa cualquier cosa en el centro, nadie controla. Claro, ahora tienen las camaritas, porque el modus operandi del Frente Amplio, en vez de hacer una obra, pongo una cámara. Y entonces hago guita. Te voy a explicar. Está recaudando $89.000 diarios Sí. en multas solo por foto. Por eso. ¿Para qué van a salir? ¿Para qué van a ser todos esos inútiles que salen a la Pero calle? te aclaro una cosa, en recaudación, no en fotos que salgan. Y después tenés todos los que no pagan. O sea, tenés $89.000 diarios. Chao, cerré y vamos. Tan loco la vida, somos recaudadores, que se maten en la calle, me importa un carajo. El UNICEF ese, ¿cómo que se llama? El coso es el UNACEF. Sí. La UNACEF o algo Sí, por el sí. estilo. Bueno, eso. Les importa un carajo. Claro, son casi $3 millones por mes, ¿no? Andamos Sí, cerquita. sí, claro, claro. Sí, es impresionante. La levantan en carretilla. Solo con las camaritas. Solo sí, olvídate, la otra no. Y las que pagan. Esos son los que pagan. No las que saca fotos. Porque hay gente que decidió que lo multen. Por eso ahora en los peajes bajaron el tope de deuda de los autos que pasen. Si vos tenés más de 150.000 pesos de deuda, porque estás de vivo y no querés pagar, o porque no tenés un mango y estás en la ruina y no te dan los servicios que vos querés por lo que pagás, cuando pasás por el peaje no te levantan la cosa y te manotean, porque ahí te cae policía ahí. Esa es nueva. Muy bien. Bueno, les agradecemos su presencia detrás de cámara, como se decía antiguamente, o detrás de pantalla, y nos despedimos hasta el próximo lunes. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.